Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 45. Encargo de Dios para Ciro. Vamos a orar. Eterno, bondadoso, Dios de amor, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas. Te damos gracias por tus cuidados y te damos gracias por el poder de tu Espíritu en nuestra vida. Por eso solicitamos tu presencia, Señor, al abrir la Escritura, para que tú seas nuestro director, nuestro maestro, para que puedas enseñarnos lecciones que puedan fortalecer nuestra fe. Gracias, Padre, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 45 de Isaías es la continuación del tema con que concluye el capítulo 44, donde se presenta a Ciro como el instrumento divino para la liberación de Israel. El capítulo 45 le da títulos especiales que lo convierten en cierto sentido en un tipo de Cristo y su obra. Recordemos que Isaías describe con la visión de Dios, donde los hechos es como si ya estuvieran ocurriendo, pero la verdad es que faltaría más de un siglo para que Ciro apareciera en la urdimbre de la historia de la humanidad. Vamos a dar una mirada a este importante capítulo. La primera sección son los versículos 1 al 7 y se presenta a Ciro como instrumento de Jehová, el Dios eterno. Leamos los versículos 1 y 2. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Estos versículos contienen elementos importantes que estudiaremos, sin ser exhaustivos. En primer lugar, se menciona que Ciro es su ungido. Este término se usaba para designar reyes que eran ungidos, lo mismo que al sacerdote, y podemos leer, por ejemplo, en Salmos capítulo 2, versículo 2, lo siguiente: se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido. Así que se convierte el ungido como referencia al Mesías. En este caso, podemos aplicar el versículo de Salmos a Cristo, que significa el ungido, referencia que hace Jesús cuando dice: el Espíritu del Señor me ha ungido. Entonces, cuando habla de que Ciro es ungido, lo está llamando a realizar una obra en favor de su pueblo, del pueblo de Israel, así como Cristo fue llamado a realizar una obra en favor de la humanidad. En segundo lugar, Ciro, el rey persa que llegaría a Babilonia para conquistar un poco más de 100 años después de esta profecía, este título de ungido le da porque va a cumplir los designios de Dios en la liberación de Israel de Babilonia. Este hombre, según lo recuerdan los historiadores, era un hombre justo y un rey singular, con nobleza y rectitud de carácter. En tercer lugar, dice el versículo: el cual tomó el Señor por la mano derecha, símbolo de amistad y dirección. Dios guió a Ciro para que fuera un instrumento de salvación para Israel, para que lo liberara del yugo babilonio. Y esto implicaría que iba a salir triunfante en sus conquistas y se iba a ir fortaleciendo hasta llegar a Babilonia. Número 4 dice la mención de las puertas que no se cierran. Esta es una referencia a que cuando Ciro llega a Babilonia, las puertas internas estaban abiertas mientras el rey de Babilonia estaba de fiesta con sus generales. Número 5.
El Señor despeja el camino para que Ciro pudiera tener éxito en su campaña y logrará el objetivo por el cual el Señor lo ha llamado a formar parte de la historia de este mundo. Elena de White comenta lo siguiente: la llegada del ejército de Ciro ante los muros de Babilonia fue para los judíos un indicio de que se acercaba su liberación del cautiverio. Más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, la inspiración lo había mencionado por nombre y dejado registrado lo que iba a ser al tomar de la caída de Babilonia de imprevisto y al preparar el terreno para la libertad a los hijos del cautiverio. Libro Profetas y Reyes, página 404. Ciro fue un instrumento divino para lograr su objetivo, que era liberar al pueblo de Israel. Sigamos estudiando este capítulo 45, ahora el versículo 3. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Cuando Ciro tomó la ciudad de Sardis en Asia Menor, que era la capital de Creso, el riquísimo rey de Lidia, Ciro se apoderó de enormes tesoros. Lo mismo ocurrió cuando tomó Babilonia. Y todo esto es, según el versículo, para que sepas que yo soy Jehová. Dios se propuso que Ciro llegara a ser consciente de que era el Dios de los judíos el que le concedió sus conquistas y sus victorias. El historiador Josefo dice que este se cumplió cuando Daniel influenció a Ciro por medio de los escritos del profeta Isaías, y el rey llegó a ser consciente de que el Dios de Israel estaba con él. Sigamos con el versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse un nombre insigne, aunque no me has conocido. Lo que Dios hace, lo hace por amor a su pueblo. Los 70 años de cautiverio estaban terminando y Babilonia no estaba interesada en dejar ir a los judíos. Por tanto, por amor a Israel, Dios llamó a Ciro para que fuera su instrumento escogido para libertar a su pueblo. Entonces Dios se presenta a Ciro como el verdadero y único Dios, creador y sustentador. Leamos los versículos 5 al 7. Yo soy Jehová y no hay ninguno otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ciro provenía de un país donde no se adoraba a Dios. Es más, tenía un Dios que según ellos era el creador de la luz y estaba en conflicto con el Dios de las tinieblas. Entonces, el eterno, poderoso Dios hace todo para que Ciro entienda que el único y verdadero Dios es el Dios de Israel y que Él creó los cielos y la tierra y Él es la fuente de la luz, el amor y la bondad. Un Dios que permite la adversidad, es decir, que la gente se da cuenta de lo banal que es vivir sin el Eterno. Estas verdades conmovieron el corazón de Ciro. Así lo relata Elena de White al escribir: cuando el rey vio las palabras que había predicho más de 100 años antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo: yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo. Cuando tuvo delante de sus ojos la declaración del Eterno, su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. Libro Profetas y Reyes, página 409. Ciro reconoce al Dios eterno y entiende que está allí por voluntad divina. Entonces llegamos al versículo 8. Rociad cielos desde arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado.
Se describe la bendición de los tiempos mesiánicos. Todo israelita anhelaba la llegada de esa era mesiánica porque se instalaba el reinado de justicia. Y aquí se lo compara como un rocío, como una lluvia que trae frescura y paz. Solo Dios hace que reine la justicia entre los nuevos ciudadanos. La siguiente sección del capítulo 45 de Isaías son los versículos 9 al 13 y habla de la inutilidad de oponerse a Dios y sus designios. Esta sección está dirigida contra un grupo de exiliados que no admitían la liberación por medio de un rey pagano, un reino israelita. Ellos esperaban una intervención milagrosa de parte de Dios, pero no la de un rey pagano. Miremos el versículo 9. Ay del que no siendo más que un tiesto como cualquier tiesto de la tierra, pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo modela, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Así como a un barro no determina lo que el alfarero va a hacer, de la misma manera Dios es soberano, eterno en sabiduría y poder, y nadie tiene derecho a pedirle razones a Dios. Ciro, representado aquí por un vaso de alfarería, no debía quejarse del papel que Dios le había ordenado que cumpliera. Dios le había suscitado para un propósito específico. De no haber sido por la mano guiadora de Dios, nunca habría llegado a ser el gran caudillo que fue, puesto que Dios lo había convertido en lo que era, con un fin particular. Ciro tenía la obligación de cumplir con su misión señalada por Dios. Miremos el versículo 10. Hay que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Imaginémonos que le hagamos el reclamo a nuestros padres por habernos engendrado o colocarle condiciones para nuestro nacimiento. De la misma manera, sería terrible pensar que el hombre trate de encarar a Dios cuando el Señor es el ser más sabio del universo. Versículo 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel, el que lo formó. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Dios no tiene la obligación de dar cuentas a los hombres de las razones por las cuales Él hace algo. Lo que hace es para bien de ellos, y esto es todo lo que necesitan saber. Tanto Ciro como todos los hombres de Israel debían aceptar las indicaciones divinas sin cuestionar a Dios ni sus motivos. Ahora, por otra parte, la vida de Daniel jugó un papel preponderante en los conceptos de Ciro y que él llegara a reconocer su papel en la historia y lo cumpliera. Elena de Guay afirma, Dios usó la manera en que Daniel fue librado del foso de los leones para crear una impresión favorable en el espíritu de Ciro, el Grande. Las magníficas cualidades del varón de Dios como estadista previsor indujeron al gobernante persa a manifestarle gran respeto y a honrar su juicio. Y ahora, precisamente en el tiempo en que Dios había dicho que haría reedificar su templo de Jerusalén, movió a Ciro como agente suyo para que discerniera las profecías concernientes a él mismo, bien conocidas por Daniel, y le indujo a conceder su libertad al pueblo judío. Libro Profetas y Reyes, página 408. Dios le reveló a Ciro su voluntad y debía aceptar el reto de ayudar en la restauración de Israel y con ello el establecimiento del culto al verdadero Dios. Y el pueblo de Israel, por su parte, debía recibir la bendición de Dios, sin importar a través de quién Dios la estaba otorgando. Versículo 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al ser humano. Yo, mis manos, desplegaron los cielos y pongo en orden todo su ejército. Dios creó tanto el mundo como sus habitantes y de haber tenido un propósito benéfico al hacerlo. Quizás Ciro no comprendiera los propósitos divinos, pero eso no constituía una excusa válida para que no cumpliera el papel que se le había asignado. Versículo 13. Yo los desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos.
Dios llamó a Ciro para que cumpliese su propósito, el cual era liberar a Israel del yugo babilonio. Así que el Señor intervino directamente para facilitar la tarea de este rey pagano para que cumpliera el anhelo de Dios con su pueblo. Y nadie debía sentirse en libertad de cuestionar a Dios y sus santos propósitos. En la siguiente sección de este capítulo 45 de Isaías, en los versículos 14 al 17, las naciones paganas reconocen al Dios de Israel. Leamos los versículos 14 y 15. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán encadenados, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te ocultas, Dios de Israel que salvas. Antes de retornar del cautiverio, se dirige a su propio pueblo. A partir de estos versículos se describe el propósito de Dios al restablecer a los judíos a su patria. Dios promete que los judíos no solo retornarán a su tierra, sino que además debían llegar a ser una gran nación, honrada por las otras naciones de la tierra. Entonces se mencionan tres naciones: Egipto, Etiopía y Seba. Aquí ilustran la sumisión mundial a Israel, que prevalecerá cuando el Mesías reine sobre su pueblo. Entonces todas las naciones de la tierra reconocerán la presencia del único Dios verdadero entre su pueblo Israel. Y aunque los caminos de Dios no siempre son evidentes a la vista de los hombres, pues algunas veces el Señor parece esconderse en ellos, a su debido tiempo se manifestará con misericordia y bondad. Entonces muestra la inutilidad de la adoración a los ídolos, pero se muestra la potencia del Dios de Israel. Versículos 16 y 17. Avergonzados y afrentados serán todos aquellos, afrentados irán todos los que fabrican imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna, y nunca jamás os avergonzaréis ni seréis afrentados. Los fabricantes de los ídolos quedarán desilusionados a causa de la impotencia de sus dioses para salvar, pero Israel hallará salvación eterna en el Señor. Dios deseaba que Israel, después de regresar de Babilonia, fuera leal al Señor, para que así pudiera cumplirse en todas las promesas de antaño. Pero lamentablemente, con el correr del tiempo, Israel otra vez abandonó a Jehová y perdió su bendición. Y entonces fue reemplazado en el plan divino por la iglesia cristiana. Por eso todas estas promesas hechas a Israel literal pertenecen a su iglesia. La última sección de este capítulo 45 de Isaías son los versículos 18 al 25 y nos comenta sobre la salvación de Jehová a todas las gentes. Este fragmento es una nueva profecía. Leamos los versículos 18 y 19. Porque así dice Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Lo primero que nos muestra este versículo es que Dios creó el planeta Tierra y tenía propósitos claros. No creó este mundo en vano, no lo creó para que quedara desértico y solo. Así que no se place en la destrucción, sino en salvar. Aunque el pecado ha postergado el cumplimiento de ese objetivo, de que la tierra sea un lugar de paz y felicidad eterna, y aunque parece que esta pausa es larga, finalmente el propósito de Dios se cumplirá. Así como la creación no es un acto deliberado, de la misma manera, la liberación y la elección de Israel hecha por Dios tenía un propósito. Y este también se aplica a la elección de Ciro, para que fuera un gran gobernante y para que desempeñara un papel en el plan divino. Ahora Dios liberaba a Israel del cautiverio, pero era con un objetivo:
que cumpliera su propósito eterno. Versículo 20. Reunidos y venid, acercaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen su ídolo de madera y los que ruegan a un Dios que no salva? Entonces el Señor convoca a todos los judíos y los sobrevivientes de las naciones para que se reúnan, para agradecer a Dios por la liberación y reconozcan las evidencias del amor y el poder divino. Y debían reconocer la necedad de la idolatría. Lo que sabemos es que el cautiverio babilónico curó efectivamente a los judíos de la idolatría, aunque solo un número relativamente pequeño de ellos volvió a Palestina. Pero cuán inútil era adorar a los dioses de madera. Versículo 21. Declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí. El Señor lanza un desafío a los ídolos y a los idólatras, ya que las pruebas del Señor sobre su carácter único y exclusivo como Dios verdadero son irrefutables. Él es el único que predijo el cautiverio de Judá y la libertad de este cautiverio, así como los demás acontecimientos. Esto hace que Dios se destaque porque no hay otro Dios fuera de Él. Los demás es solo mentira, no existen. Y este Dios eterno es justo y salvador. Estos dos principios que determinan el trato de Dios con su pueblo. Satanás acusó a Dios de no ser justo ni misericordioso, pero el plan de salvación desmiente esas afirmaciones y muestra el carácter puro del Dios eterno. Versículos 22 y 23. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dos palabras que van unidas, mirad y sed salvos. Lo primero es que deben reconocer que Dios es Dios. Deben mirar y deben encontrarse con ese Dios amoroso y todopoderoso. Y una vez que contemplen al Señor con fe y amor, experimentarían la salvación. Entonces destaca que toda la tierra llegará a reconocer al Señor. Esta es una profecía apocalíptica. Todas las naciones de la tierra después del milenio reconocerán que no hay otro Dios y adorarán al Eterno, como dice Pablo en Romanos capítulo 14, versículos 10 y 11. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Todos llegaremos a reconocer la justicia divina, su obra, y no queda más que postrarnos ante su majestad y santidad. Y terminamos nuestro estudio del capítulo 45 de Isaías con los versículos 24 y 25. Dice, y de mí se dirá, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Nadie puede ser justo sin Cristo, porque por sí mismo nadie es recto. Para tener el carácter justo, dependemos totalmente y completamente de Cristo. En Él está la justicia y la fuerza. Ser un descendiente de Abraham no es algo que traiga justificación. Esta solo puede venir de Dios, y es su obra salvadora la que lo hace posible. Cuando aceptamos la provisión divina, Él es quien nos limpia de todo pecado y borra nuestras rebeliones. Y entonces somos declarados justos, como si nunca hubiéramos pecado. Esta obra solo puede hacerla Cristo Jesús. Apreciados hermanos y amigos, la promesa de Dios son condicionales a las respuestas del hombre. Solo pides que levantes la mirada, contemples al Señor
y lo aceptes como tu Salvador personal, y Él obrará en tu favor. El Señor está dispuesto a perdonarte, pero solo pide de ti que le entregues el corazón. El Señor hoy te conceda su bendición, es mi oración por ti. Amén.